Te voy a cortar el corazón. ¡Despacio, pai! ¡Ey, necesito otro más! Última hora. Harfuch recupera la maleta de Peña Nieto y revela el pacto secreto que le permitió huir a España. Dato creíble. El expresidente dejó México el 30 de noviembre de 2018 y se refugió en España sin ser investigado. Suscríbete ahora a Informe México Hoy, dale like y quédate hasta el final, porque lo que sigue lo cambia todo. El 30 de noviembre de 2018, Enrique Peña Nieto entregaba el poder y desaparecía del radar mexicano. Nadie imaginaba que 6 años después, Omar García Harfuch, al frente de la Seguridad Nacional, daría el golpe que nadie esperaba. Una operación de rutina en una propiedad ligada a exfuncionarios del PRI terminó con el hallazgo de una maleta negra, aparentemente ordinaria, abandonada en un almacén de la Ciudad de México. Pero esa maleta no contenía ropa ni recuerdos. Contenía el mapa completo de un pacto que permitió al expresidente escapar a España sin que nadie lo tocara. Harfuch ordenó el decomiso inmediato. Sus hombres abrieron la maleta frente a testigos. Lo que encontraron dentro provocó silencio absoluto en la sala. Documentos sellados, transferencias bancarias, correos encriptados y un acuerdo firmado, que nadie debía ver jamás. La primera capa parecía inocente, facturas de viajes y propiedades, pero debajo, en un doble fondo, aparecían las pruebas que conectaban directamente al expresidente como una red de protección que lo blindó durante su salida del país. ¿Quién firmó ese pacto? ¿Cómo se ejecutó? Las primeras páginas revelaban nombres de altos funcionarios de su sexenio y contactos en España que facilitaron su llegada sin alertar a las autoridades mexicanas. El documento clave, fechado semanas antes de su renuncia, detallaba garantías de impunidad a cambio de silencio total sobre operaciones que nunca salieron a la luz. Harfuch leyó las líneas y supo que esto no era un simple escape. Era un acuerdo calculado al milímetro. El pacto no se limitaba a política interna. Fuentes cercanas a la investigación confirman que incluía compromisos con figuras que controlaban flujos financieros turbios durante su administración. Peña Nieto garantizaba no profundizar en ciertas investigaciones a cambio de que esas mismas figuras le aseguraran un aterrizaje seguro. En España, Harfuch, con la maleta en su poder, ordenó peritajes urgentes. Los análisis revelaron que los documentos estaban intactos, como si hubieran sido preparados para ser encontrados en el momento preciso. ¿Casualidad? No. Esto olía a mensaje. Avanzamos en el contenido y aparece el giro que nadie anticipaba. Entre los papeles había referencias directas a un mecanismo de extracción que involucraba aviones privados, contactos diplomáticos y una ruta que evitaba todos los radares migratorios. El pacto especificaba que, una vez en España, Peña Nieto quedaría fuera del alcance de cualquier fiscalía mexicana. Harfuch sostuvo el documento en alto durante la reunión de gabinete. Sus ojos no mentían. Esto explicaba por qué ningún juez había logrado extraditarlo en años. Pero la maleta guardaba más. Una carpeta marcada confidencial detallaba pagos y favores que aseguraron su protección en el extranjero. Nombres de intermediarios, cuentas en paraísos fiscales y hasta correos donde se coordinaba su llegada como vacaciones indefinidas. Cada página que Harfuch revisaba abría una nueva pregunta. ¿Cuántos más sabían esto? ¿Cuántos lo ayudaron a construir esa salida blindada? Suscríbete ahora mismo a Informe México Hoy, porque lo que vas a escuchar a continuación destruye la versión oficial de su salida del país. El desarrollo de la operación fue vertiginoso. Harfuch no esperó. Convocó a su equipo de inteligencia y ordenó rastrear cada hilo. Las transferencias llevaban a bancos europeos. Los contactos en España respondían a una red de abogados y lobistas que ya habían sido mencionados en otros casos de exfuncionarios. La tensión crecía porque cada revelación apuntaba a que este pacto no era solo de Peña Nieto, era un modelo que otros podrían haber usado. Aquí viene el segundo golpe. Los peritos encontraron un USB oculto en el forro de la maleta. Al abrirlo, el contenido era explosivo. Grabaciones de audio donde se discutía el plan de huida paso a paso. Voces reconocibles hablaban de la salida limpia y de garantías totales. Harfuch escuchó las cintas en tiempo real. El pacto no solo permitía huir, aseguraba que México nunca pidiera su extradición con fuerza real. El análisis avanzó y surgió la conexión más inquietante. El pacto incluía cláusulas de silencio mutuo sobre temas de seguridad nacional que nunca se investigaron a fondo durante su sexenio. Harfuch cruzó datos con expedientes abiertos y encontró coincidencias que apuntaban a protección sistemática. La maleta no era solo evidencia pasada, era la llave para entender por qué ciertos casos siguen estancados hoy. Mientras el equipo trabajaba, llegaron alertas de que simpatizantes del expresidente intentaban recuperar la maleta por vías indirectas. Harfuch reforzó la seguridad.
sabía que esto podía desatar una crisis política de proporciones históricas. Cada documento revisado aumentaba la presión. El pacto detallaba fechas, montos y compromisos que involucraban a más de una docena de personas aún activas en la política mexicana. La narrativa se cerraba sola. Peña Nieto no huyó por miedo. Se fue porque el pacto lo blindaba. Harfuch, con la maleta en custodia, se convirtió en el hombre que destapó el mecanismo que permitió a un expresidente vivir en España como si nada hubiera pasado. Las preguntas seguían multiplicándose. ¿Qué más esconden las sombras de ese sexenio? ¿Cuántos pactos similares siguen vigentes? ¿Hasta dónde llega la red que lo protegió? El equipo de Harfuch continuó el rastreo. Cada página de la maleta generaba nuevas órdenes de investigación. No era solo recuperar un objeto, era desmantelar un sistema de impunidad que había operado durante años. La maleta se convirtió en el símbolo de todo lo que México exigía saber desde hace tiempo. Harfuch no paró. Siguió presionando, revisando, conectando puntos que nadie había unido antes. Y justo cuando parecía que el caso llegaba a su clímax, surgió un último detalle en los documentos. Una nota manuscrita al final del pacto principal. Decía claramente que el acuerdo se mantendría mientras nadie rompiera el silencio. Harfuch rompió ese silencio al recuperar la maleta. Ahora todo el país sabe que la huida a España no fue casual, fue planeada, pagada y protegida. Pero esto apenas era el principio de una cadena de revelaciones que sigue sacudiendo los cimientos de la política mexicana. Harfuch, con la maleta ya asegurada bajo llave, en una bóveda de máxima seguridad, no perdió ni un segundo. Formó de inmediato un equipo multidisciplinario de élite. Analistas financieros, forenses, expertos en descifrado de códigos y agentes con experiencia en cooperación internacional. Cada hoja fue escaneada, catalogada y cruzada con bases de datos restringidas del gobierno. Lo que salió a la luz fue un patrón mucho más amplio y profundo de lo que cualquiera había sospechado. El pacto no se limitaba a garantizar la salida personal de Peña Nieto. Protegía a toda una red de aliados clave que habían operado en la oscuridad durante los 6 años de su gobierno, asegurando que nadie hablara ni actuara contra él una vez fuera del país. Activa las notificaciones de Informe México hoy, porque el siguiente detalle del pacto te va a dejar sin palabras. Una de las transferencias más cuantiosas, rastreadas, llevaba directamente a una cuenta en un banco suizo, vinculada a un intermediario que ya había aparecido en investigaciones pasadas de lavado de activos. Harfuch revisó los montos con el ceño fruncido, decenas de millones que habían cambiado de manos en las semanas previas a la renuncia. ¿De dónde provenía exactamente ese dinero? La pregunta quedó suspendida como una amenaza latente. Fuentes internas confiables confirmaron que parte de esos recursos provenían de contratos públicos sobredimensionados, los mismos que quedaron sin una investigación seria en su momento. Cada dato nuevo generaba más órdenes de allanamiento y más interrogantes sobre quién más participó en esa protección calculada. El ritmo de la operación se volvió frenético. Harfuch apenas durmió durante las primeras 48 horas. Revisaba informes en tiempo real mientras su equipo trabajaba sin parar. Entonces llegó un microgiro que lo cambió todo otra vez. En uno de los correos encriptados más recientes aparecía un plan B que involucraba a diplomáticos españoles de alto rango. Si el acuerdo principal se rompía, esos contactos activarían presiones políticas y legales para bloquear cualquier intento de extradición. Esto explicaba, de golpe, por qué España había recibido al expresidente con los brazos abiertos y sin preguntas incómodas. Harfuch levantó la vista de la pantalla y miró a su equipo. La sala se llenó de un silencio pesado. ¿Hasta dónde llegaba realmente la influencia de ese pacto? Pero la maleta aún guardaba sorpresas. El USB oculto no solo tenía audios, contenía archivos de video de baja calidad pero devastadores. Grabaciones de reuniones secretas, donde se negociaban los términos finales. Voces distorsionadas pero lo suficientemente claras para los expertos en reconocimiento de audio. Harfuch pausó uno de los videos y señaló la pantalla con el dedo. «Esto no termina con la huida», murmuró. Cada fotograma abría una nueva línea de investigación. ¿Quién había grabado esas reuniones? ¿Por qué decidieron guardarlas precisamente en esa maleta? Las preguntas se acumulaban y la intriga crecía con cada segundo. Mientras el equipo profundizaba, la noticia comenzó a filtrarse de forma controlada en círculos cerrados de la capital. Harfuch permitió que algunos detalles selectos llegaran a medios independientes para mantener la presión pública sin perder el control de la información. En las redes sociales el tema estalló. Ciudadanos comunes empezaron a exigir respuestas claras y contundentes. Pero Harfuch sabía perfectamente que soltar todo de golpe podía alertar a los últimos involucrados y provocar una contrarreacción peligrosa. Por eso, el equipo siguió trabajando en absoluto silencio, uniendo puntos que nadie había conectado antes y que ahora pintaban un panorama mucho más oscuro.
Un nuevo hallazgo llegó como un golpe seco. Los peritos descubrieron un segundo compartimento secreto en el fondo de la maleta. Dentro había pasaportes falsificados y documentos de identidad alternos preparados no solo para Peña Nieto, sino para miembros cercanos de su familia. El pacto no era solo un acuerdo personal, era un escudo familiar y corporativo. Listas de empresas fantasma aparecían adjuntas con vínculos directos a paraísos fiscales en el Caribe. Harfuch ordenó de inmediato allanamientos simultáneos en varias propiedades relacionadas. Los resultados fueron inmediatos y contundentes. Más carpetas, más nombres, más evidencias que reforzaban el peso de la maleta como prueba histórica. La posible conexión con temas de seguridad nacional era imposible de ignorar. Aunque se manejaba con extrema cautela, algunos documentos mencionaban operaciones sensibles que se detuvieron misteriosamente a cambio de lealtad absoluta en el momento de la salida. No se entraba en detalles que pudieran comprometer investigaciones abiertas, pero sí se entendía el mensaje. El pacto había protegido flujos y actores que afectaron directamente la estabilidad del país. Harfuch cruzó información con expedientes compartidos por la DEA y Europol. Las coincidencias eran alarmantes y elevaban el caso a un nivel internacional que nadie podía ignorar. La segunda mitad de la investigación revelaba capas aún más inquietantes. Harfuch recibió una llamada encriptada desde España. Un contacto confiable le informó que el expresidente había sido visto en una reunión privada reciente y ahora se cuestionaba seriamente si el pacto seguía activo y operativo. Estaba Peña Nieto coordinando movimientos desde el exilio. La posibilidad hizo que todo el equipo contuviera la respiración. Cada nueva pista generaba más órdenes. Vigilar cuentas bancarias actualizadas, monitorear comunicaciones cruzadas y preparar informes detallados para entregar a la Fiscalía General. Harfuch no actuaba movido por rencores personales. Lo hacía por el país que había jurado proteger. Sabía que esa maleta podía convertirse en el catalizador definitivo para romper el ciclo de impunidad que había envenenado la política mexicana durante décadas. Mientras el equipo cerraba círculos y cerraba cabos sueltos, aparecieron alertas de posibles filtraciones internas. Alguien dentro del sistema intentaba advertir a los últimos protegidos. Harfuch activó de inmediato protocolos de contrainteligencia y reforzó todas las medidas de seguridad. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. En las últimas páginas del pacto principal aparecía un anexo final que nadie esperaba. Detallaba compromisos post-huida, pagos mensuales discretos, actualizaciones periódicas de estatus y garantías explícitas de que México nunca presionaría a España con fuerza real. Harfuch leyó en voz alta la frase clave: "El silencio es la clave". Pero él acababa de romper ese silencio para siempre. Ahora, con la maleta convertida en arma de verdad, planeaba llevar el caso ante instancias internacionales si la justicia mexicana encontraba obstáculos. La operación sigue en curso mientras hablas. Harfuch convocó una reunión cumbre con los líderes de todas las agencias de inteligencia. El pacto se desmorona capa por capa, documento por documento. Cada archivo recuperado es una victoria contra la impunidad, pero también una advertencia clara. La red era mucho más extensa y sofisticada de lo que nadie imaginaba. ¿Cuántos otros expresidentes o altos funcionarios habían utilizado pactos similares en el pasado? ¿Cuántos siguen vigentes hoy? La pregunta queda flotando, exigiendo respuestas y abriendo la puerta a una investigación que apenas comienza. Mientras México observa expectante, Harfuch se plantó frente a su equipo y declaró con voz firme: "Esto no es el final de nada, es solo el comienzo de la verdadera justicia que el país lleva años esperando". La maleta, ahora convertida en el símbolo más poderoso de la lucha contra la corrupción, impulsa un movimiento que nadie podrá detener. Las sombras del pasado salen a la luz y México, por fin, exige que se haga justicia completa. Suscríbete a Informe México hoy y comenta qué harías tú con esa maleta.